Eh, Hasta la clase anterior estuvimos trabajando con las nociones del sujeto, ¿no? Y ya creo que eso ya quedó bastante claro. Y estuvimos haciendo ejercicios también al respecto. No sé si quedó alguna duda con respecto a ese contenido antes de pasar ahora al último tema, en realidad, que vamos a ver en nuestro curso en estas últimas dos clases. ¿No? Ok. Bueno, en la tradición gramatical y en los estudios del lenguaje en general, también la noción de sujeto como función gramatical se ha usado para otras cosas en realidad, para otras nociones que podríamos decir tienen cierto parecido con el sujeto, pero no corresponden exactamente a la definición que nosotros hemos dado. Si ustedes recuerdan la definición que nosotros dimos del sujeto, es que el sujeto en términos de gramática general corresponde a ese argumento semántico que en la sintaxis se privilegia con alguna marca especial, porque se considera el más importante, el más relevante. Que esa marca puede variar y que en el español esa marca corresponde a la concordancia, es decir, a la coincidencia obligatoria de rasgos entre ese constituyente y el morfema de persona y número del verbo, ¿cierto? Bueno, en la tradición, seguramente ustedes también han escuchado otros nombres como el de sujeto tácito, sujeto desinencial, sujetos impersonales, etc. Esos corresponden en realidad a cuestiones que no se relacionan mucho con nuestra definición, pero a las que justamente le vamos a dar eh, una revisión ahora, ¿no? Y estos, a pesar de que tradicionalmente han sido llamados sujetos, nosotros los vamos a llamar así, entre comillas, sujetos, ¿no? Porque en efecto no corresponden a la definición que nosotros hemos dado, pero seguramente se los van a ir encontrando en sus lecturas porque son muy populares, muy habituales en la descripción gramatical. Veamos a qué me refiero para empezar. Este es un pequeño texto que se queda del diario La Tercera del día miércoles. ¿Dónde se metió? Ahí sí. A propósito de una película de un documental en realidad que me parece que está haciendo Peter Jackson sobre los Beatles. ¿Conocen a los Beatles, cierto? Grupo famoso. Bueno, Paul McCartney declara lo siguiente, abre comillas: éramos una democracia, los cuatro teníamos que estar de acuerdo o no se hacía. Por supuesto, probablemente se refiere a la creación grupal en ese grupo musical, ¿no? Les quiero llamar la atención aquí sobre la primera de las oraciones que aquí aparece, ¿no? Éramos una democracia. Yo les pregunto, ¿cuál es el sujeto de esta oración? ¿Cuál es el sujeto de esta cláusula? ¿Cuál creen ustedes que cuál sería su respuesta? Ignacia nos propone por el chat que es probablemente la democracia, ¿no? O una democracia, ¿no? Que es el único constituyente, en realidad, que aparte del verbo, está presente en esta oración. Sin embargo, si nosotros recordamos nuestra definición de sujeto, ¿recuerdan? Es en castellano el constituyente, aquel que está en concordancia con el morfema de persona verbal. Veamos en qué persona del verbo está conjugado el verbo éramos. Este es el verbo ser, un pretérito imperfecto. Yo era, primera persona singular. Tú eras, segunda persona singular. Ella era, tercera del singular. Nosotros éramos, primera del plural. ¿Cierto? Efectivamente, como nos dice Benjamín por el chat, efectivamente corresponde a un nosotros. Entonces, el verbo está conjugado en primera persona del plural. Pero una democracia, ¿cierto? No corresponde a ese rasgo de persona, ya que ese constituyente está señalando algo que no es el hablante, que es el yo, no es el oyente, que es un tú, sino que es una tercera cosa externa, una democracia. En singular, además. Entonces, los rasgos de persona de este constituyente es de tercera persona del singular. Por lo tanto, no puede ser el sujeto, o no es el sujeto definitivamente, porque no hay correspondencia entre estos dos rasgos. Aquí, de hecho, ni siquiera es necesario hacer la comprobación. Pero incluso si hiciéramos la comprobación, ¿cierto? Por ejemplo, cambiar los rasgos del constituyente a plural. Por ejemplo, éramos unas democracias. La verdad es que el verbo no tiene que cambiar,
se puede mantener perfectamente igual. Éramos unas democracias, un poco rara quizás, pero sigue siendo gramatical. O, dice literalmente de ejecución pública, dice Ignacio. O al revés, si no, si yo cambio este éramos, que está en primera persona del plural, por ejemplo, a una tercera persona del singular, era una democracia, sigue manteniéndose, o sea, sigue siendo posible, no hay que alterarlo. Entonces, yo puedo ir cambiándolos de manera independiente, los rasgos de persona y número del constituyente de una democracia y del constituyente, del morfema, perdón, no del constituyente, del morfema del persona del verbo, y se mantienen gramaticales los resultados, lo que nos muestra que el constituyente una democracia no es el sujeto. Como en las viejas películas, ¿no? Comedia. ¿Dónde está el sujeto? Entonces, la verdad es que no hay sujeto. Esta es una de esas oraciones en que no hay ningún constituyente que tenga esa noción de privilegio, ¿no? De estar en concordancia con el morfema de persona verbal. Si lo estuviera, ¿cuál sería? Si es que nosotros propusiéramos un constituyente que esté en concordancia con el morfema de persona verbal del verbo éramos, ¿cuál debería, digamos, entre comillas, cuál podríamos postular como el sujeto? De hecho, aquí solamente uno es posible. Los Beatles en realidad no sería tan ajustado, porque los Beatles igualmente sigue siendo una tercera entidad. Aquí podríamos llegar a discutirlo, no en términos discursivos, quizás se podría proponer. Pero el que mejor le vendría, como nos dice Benjamín, sería el pronombre nosotros. Ese sí que le viene muy justo, ¿no? Si es que efectivamente hubiera sido dicho, el pronombre nosotros efectivamente sería el sujeto de esta oración. Nosotros éramos una democracia. Este sería el que está en coincidencia de rasgos de persona y número con el morfema de persona del verbo. Y si lo cambio yo a, por ejemplo, a yo, no puede quedar yo éramos una democracia, tendría que cambiar a yo era una democracia, a pesar de que es un poco raro, ¿no? Ya que una democracia de uno solo ser un poco raro, como un poco atípico, pero en términos gramaticales sigue siendo gramatical. ¿Qué pasa entonces con la oración original? La oración original no tiene un sujeto. Este es un ejemplo de esos casos de oraciones que no presentan un sujeto, pero para los que la tradición ha propuesto la noción de un sujeto entre comillas. Y son esos, como les decía hace un ratito, los que vamos a revisar en esta clase y en la próxima. Este sujeto en particular, de nuevo, sujeto entre comillas, ¿no? Que aparece en una oración como éramos una democracia, es el que tradicionalmente se ha conocido como el sujeto desinencial. El sujeto desinencial corresponde, el sujeto de nuevo, entre comillas, desinencial, corresponde más bien a la descripción de un cierto tipo de oraciones que no presentan un constituyente sujeto, porque se supone que basta con la referencia a la persona que hay en el morfema de persona verbal. Para que esto quede claro, otra noticia del día miércoles, que fue donde tomé estos casos. Joaquín Lavín, a propósito que hace unos días hizo público su respaldo al candidato de derecha, ¿no? A José Antonio Castro. Dice, Lavín respalda a Castro en segunda vuelta. Y la declaración de Lavín es, lo apoyo porque lo conozco como persona. Aquí también, por ejemplo, en ese lo apoyo, apoyo porque lo conozco como persona. Bueno, aquí hay dos cláusulas en realidad. Está la cláusula que tiene como verbo conozco y la cláusula que tiene como verbo apoyo, pero en los dos se da esta misma relación. No hay un sujeto. Y si lo hubiera, tendría que ser un yo, ¿cierto? Voy a poner aquí entre paréntesis. Yo lo apoyo porque yo lo conozco como persona, ¿cierto? Ese sería el constituyente que podría estar como sujeto si es que efectivamente estuviera, si es que efectivamente hubiera sido pronunciado. ¿Por qué, sin embargo,
no se dice. Y la declaración de Lavín no fue yo lo apoyo porque yo lo conozco como persona, sino que fue simplemente lo apoyo porque lo conozco como persona. La razón es muy sencilla, ¿no? En español, el, el- la primera persona del singular tiene siempre una referencia unívoca, ¿cierto? ¿Cuál es la referencia de la primera persona del singular? ¿Cuál es siempre? Si yo tengo un verbo como apoyo, uno como conozco, u otro, el que ustedes quieren conjugado en primera persona, como salí, me El caí, hablante. es el En el chat, hablante. profe, Ignacia le Ay, perdón, respondió. Ignacio ya lo decía en el chat, tienes razón. Es el yo, es el hablante, ¿cierto? Gracias, gracias a todos. ¿Cierto? En todos esos verbos siempre estoy hablando de mí mismo, de la persona que está haciendo uso de la palabra. Esa siempre es la primera persona. Entonces, parece ser redundante, parece ser innecesario, en términos informativos, decir yo lo apoyo porque yo lo conozco como persona, o yo salí, o yo me caí. Sí, yo puedo decir lo mismo, informar exactamente de lo mismo si digo lo apoyo porque lo conozco como persona, o salí ayer, o me caí cuando venía entrando a la universidad, por ejemplo. Pasa lo mismo con la segunda persona del singular, ¿cierto? Si tengo un verbo como saliste, para seguir el mismo caso de arriba, saliste, cantaste, o lo apoyas porque lo conoces como persona. A propósito, ¿cómo se puede conocer a alguien además de como persona? ¿Como dinosaurio? Bueno, perdón. Ah, como concepto, no sé si también es verdad. Bueno, en estos casos en que los verbos son saliste, cantaste, apoyas, conoces, por ejemplo, también sería innecesario decir tú saliste, tú cantaste, tú lo apoyas porque tú lo conoces como persona. Parece ser redundante, ¿no? Entonces, basta, en términos pragmáticos, con la información que está presente en el morfema de persona del verbo y no es necesario proponer un constituyente como yo, como tú, que encarne entonces la función de sujeto. Este es el caso entonces del sujeto desinencial. ¿No? Y pasa muy habitualmente, como hemos visto acá, con los verbos que están conjugados en primera persona del singular, porque la referencia siempre es el yo, con los que están en segunda persona del singular, porque la referencia siempre es un tú, un poquito menos con los de primera y segunda plural, porque el nosotros, si bien también es bastante unívoco, igual puede ser un poco más amplio, ¿no? Porque claramente incluye al hablante, pero ¿quiénes además del hablante están presentes? Eso es un poco más vago. Y el ustedes también es un poquito más vago, ¿no? Pero igualmente también es bastante frecuente con la primera y la segunda persona del plural. Con lo que sí nunca, o quizás no nunca, pero es rarísimo encontrarse un sujeto desinencial, eso es con un verbo conjugado en tercera persona del singular. Por ejemplo, no sé, se cayó, o cantó, o lo apoya, ¿cierto? Porque, salvo que la situación de comunicación sea muy informativa, es decir, salvo que tengamos a la persona y le estemos señalando con el dedo, ¿no? Algo de esa naturaleza, la referencia de la tercera persona singular es tan amplia, porque es cualquier persona o cosa del mundo, ya sea el mundo real o un mundo imaginario, con la sola excepción del hablante y del oyente, que en realidad no basta con la información que está en el morfema de tercera persona, ¿no? Con el morfema de persona verbal. Entonces aquí hay que decir, ¿no? ¿Quién se cayó? Por ejemplo, podemos poner la Sofi se cayó, la gatita de Magali. Por ejemplo, podemos decir Magali cantó. Y podemos decir, a ver, ¿quién tiene cara de castiano acá? Juan Pablo. Juan Pablo tiene cara de apoyar a Castro. Y vamos a decir, Juan Pablo lo apoya. Mira cómo pone la propaganda ahí para, para desdecir. Pero pusimos lo apoya, ahí el lo tiene una referencia vaga, ¿eh? No tiene por qué hacer referencia a nadie en particular. Bueno, obviamente entonces acá es necesario, ¿no? Porque este apoya, cantó o se cayó puede tener cualquier tipo de referencia con la sola excepción del hablante y del oyente. Bien, entonces, salvo
en las terceras personas, los verbos juzgados en tercera persona, los sujetos desinenciales son bastante habituales, ¿no? Con primeras y segundas personas, sobre todo singulares, pero también plurales. Eh, Esto pasa, obviamente, esto es una característica especial del español, no, no todas las lenguas son así. Solamente un segundito, Colomba, enseguida te doy la palabra. Por ejemplo, en inglés no es posible, ¿cierto? En inglés tú no puedes decir algo así como went out, que sería como el equivalente al verbo salí, ¿cierto? Tienes que decir I went out, o you, o we, ¿cierto? Hay que especificarlo. Probablemente, y esta es una de las hipótesis que se maneja, porque en el inglés es una lengua en que el verbo no es muy rico en su conjugación, en su morfología, entonces no es tan informativo como pasa en castellano, ¿no? Eso. Entonces, es una característica especial de lenguas como el español, por ejemplo, pero también muchas otras, ¿no? Como el latín, por poner otro caso, en que la rica conjugación verbal nos permite no tener que necesariamente proponer un sujeto como el de primera y segunda persona. ¿Colomba? Hola, profe. Hola, Colomba. ¿Puede repetir lo último que dijo, que empezaba con salvo los verbos de tercera persona? Es que lo dijo muy rápido y no, Ok. por Lo favor. que decía es que salvo los verbos de tercera persona, que tienen una referencia muy amplia, muy difusa además, y que entonces nos obligan a identificarlo, los sujetos desinenciales, de nuevo, sujetos entre comillas, son muy frecuentes, sobre todo con verbos conjugados en primera y segunda persona. Eso es lo que es. Gracias, profe. Un placer. De todas maneras, no es imposible tener casos como yo lo apoyo porque yo lo conozco como persona. De hecho, esta oración es tan válida, ¿cierto?, como la original, esa que no incluye los yos. Son bastante sinónimas, pero no son completamente equivalentes. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? O si ustedes quieren también, entre salí y yo salí. O entre me caí y yo me caí. Son bastante sinónimas, pero ¿son diferencias? ¿Hay diferencias entre ellas? ¿La usarían en una circunstancia, en un caso, u otra en otro caso? Colomba primero, o no sé si estabas de antes, y luego María Magdalena. Ah, perdón, profe, se me quedó. No te preocupes, Colomba. Listo. María Magdalena. Sí, cuando se dice mucho yo, cuando no es necesario, me tinca más a discurso, así como Piñera. Uy, tienes razón, claro, en el discurso político, por ejemplo, aparece mucho el yo, ¿cierto? Yo prometo, yo digo. A propósito, por ejemplo, fíjense, otro caso, a propósito de discurso político. Por ejemplo, acá, Ricardo Lagos insiste, yo no soy candidato a nada, tienes toda la razón, ¿no? O este de Maya Fernández, yo estoy por la unidad, por ejemplo. Tienes toda la razón, pero en el discurso político aparece mucho el yo, cuando perfectamente podría haber sido estoy por la unidad, o Lagos, no soy candidato a nada, que habría sido igual de informativo, ¿no? Juan Pablo. No, el Benja tiene la mano levantada, Ah, profe. perdón, Benja, disculpa. Tal vez sea eso por un interés como hacer de énfasis. Claro, ¿cierto? Ahí hay un énfasis, unas ganas de figurar, ¿cierto? De aparecer el propio hablante, de ponerse en escena como el proponente de algo, ¿no? Y eso, por supuesto, en un discurso público, en un discurso político, puede ser muy importante. Así que sí, el énfasis tiene mucho que ver, ¿cierto? Como discursos yolíticos, a designarse. Claro. Eh, pero no es el único caso. Fíjese que, por ejemplo, bueno, este sería claramente un discurso muy enfático, ¿no? Yo lo apoyo porque yo lo conozco como persona, como reafirmando uno mismo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, si nosotros hacemos una pregunta, ¿quién, por ejemplo, el papá preguntándole a los hijos en el desayuno, ¿quién salió anoche sin avisar? Ah, por ejemplo. Ante esta pregunta, fíjense que la respuesta de uno de los hijos, y fíjense que hay tres, ¿no?, en la mesa del desayuno, sería una rara respuesta decir salí.
¿Cierto? ¿Quién salió anoche sin avisar? Salí. Es raro, ¿no? Ahí encaja muy bien el yo salí. Porque, claro, la información que está en el morfema de persona verbal de primera persona está, pero no está tan relevante como para poder responder a una pregunta que pregunta justamente por la identidad de este salidor, ¿no? En ese caso se hace necesario el yo. O, por ejemplo, si alguien nos dice, oye, supe que tu hermano se cayó, como intervención en un discurso, ¿cierto? Alguien nos dice eso, oye, supe que tu hermano se cayó. Si alguien responde, no, me caí, es muy rara. Ahí la respuesta también tiene que ser, no, yo me caí, ¿cierto? Para establecer un contraste con la información previa que mi interlocutor está presuponiendo, ¿no? Y aquí la información que hay en el morfema de persona verbal, de nuevo, no es lo suficientemente fuerte como para poder establecer ese contraste. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay ciertas situaciones pragmáticas, por ejemplo, la respuesta a una pregunta por la identidad, o el contraste con respecto a una identidad, que obligan a la aparición del verdadero sujeto de estas oraciones, el yo aquí o el yo acá. Pero, o simplemente por razones de énfasis, como decíamos hace un rato, ¿no? O de peso pragmático. Pero en la mayor parte de las otras circunstancias donde no se quiere poner tanto énfasis, de nuevo, o en la persona del hablante o del oyente, la referencia del sujeto, basta con informaciones como la de lo apoyo porque lo conozco como persona, o salí, o simplemente me caí o salí, ¿no? Esos son casos en que los que aparece el morfema en que el morfema de persona del verbo basta y sobra para la referencia que usualmente daría el sujeto. Bien, este es el caso entonces del sujeto desinencial. El primero de estos sujetos, entre comillas, que han sido identificados por la tradición, pero que no corresponden exactamente a un sujeto. Bien, ¿alguna duda? ¿Claro, claro? Súper. Un segundo tipo de sujeto, de nuevo, entrecomillado, es el que habitualmente se conoce como el sujeto indeterminado. Este es bien interesante. Imagínense que, bueno, no estamos ahora en nuestra sala, ya el año próximo volveremos, espero, y nos podremos ver en persona. Pero imagínense que en este momento, en la casa de ustedes, suena un golpe estilo así. Ustedes que están ocupados le podrían decir a algún familiar, ¿no? Alguien que esté con ustedes, oye, están golpeando, ¿cierto? Sería como lo más... Están tocando la puerta. O están golpeando, ¿no? Como decíamos recién. Una pregunta de estas divertidas, ¿no? ¿Por qué decimos están tocando la puerta, están golpeando, si lo más probable es que sea una sola persona? Fíjense que están tocando la puerta, es un verbo que está conjugado en tercera persona del plural, ¿no? Para perturbar a profesores de gramática, probablemente, ¿cierto? Es raro, ¿no? ¿Por qué no decimos está golpeando? Que de hecho sería muy rara, ¿no? Si fuera como comentario ante un toqueteo de esa naturaleza. Si decimos está golpeando, es como que sabemos quién es, ¿no? Y decimos de esa persona, ah, es mi papá que está arreglando el techo, no sé, está golpeando. Pero si desconocemos la identidad y simplemente queremos hablar del hecho, ¿no? De que acabamos de escuchar un ruido, decimos, están golpeando, ¿no? Entonces, la primera de las razones, entonces, que podemos usar este verbo conjugado en tercera persona del plural, pero que no necesariamente corresponde a la identidad del tocador, ¿cierto? Que no necesariamente es un ellos, sino que perfectamente puede ser un él o una ella, una sola persona en singular, es como la idea del desconocimiento. ¿De quién es? ¿Cierto? Pero fíjate que no es la única posibilidad. Imagínense otra situación distinta. Ustedes llegan a su casa y su hermano chico, imagínense que tiene un hermano pequeño, les dice así con cierta dosis de misterio o
jugueteo como algo así como te vinieron a buscar. Ah. Y tú, claro, lo primero que preguntas, ¿quién? ¿Quién me vino a buscar? Fíjense que la pregunta ahí sería ¿quién? No sería quiénes, a pesar de que el verbo está conjugado en plural. ¿Por qué mi hermano me diría te vinieron a buscar en vez de Pedro, Juan, María, te vino a buscar? Claro, porque no. Fíjense que Sofía nos dice, no porque no. Eso sería. Bueno, Sofía dice en el chat, porque no sabemos quién es. Pero eso sería yo como oyente, que me dice, mi hermano claramente sabe quién vino. Pero igualmente puede elegir decir, te vinieron a buscar, en vez de decir, te vino a buscar. Pedro, Juan, María, etc. ¿Por qué? ¿Por qué puede elegir decir, te vinieron a buscar? O antiguamente, ¿no? En mis tiempos, así como finales del siglo XX, en mis tiempos de adolescencia, no había teléfonos celulares. O bueno, había, pero eran muy escasos. Y había teléfonos en las casas. ¿Saben eso? Eso como de historia muy antigua, ¿no? Entonces, no era raro que uno llegara a la casa y te dijera, no sé, alguien, oye, te llamaron por teléfono. Y era, oh. Claro, como nos dice Magali, como para generar un misterio, ¿no? Generar una cierta expectativa. Dice, ay, ¿quién me llamó por teléfono? Y ahí te dicen, ¿no? Claro, como generar expectativa o generar misterio. Exactamente, es la otra posibilidad que podemos usar este verbo en plural, a pesar de que lo más probable es que haya sido una sola persona la que vino a buscar a quien me estoy refiriendo, o en el mismo caso el desconocimiento, ¿no? También aquí lo más probable es que sea una sola persona. Otro caso, distinto. Imagínense que, de nuevo, estamos en nuestra sala de clases, en nuestro campus, y alguien se asoma a la puerta y nos dice, oye, en el patio están regalando choripanes. Y obviamente de la clase se acaba y salimos todos como una trompa a buscar nuestro choripán, por supuesto, para el desayuno. Fíjense que acá de nuevo, lo más probable es que haya una sola persona, ¿cierto? La que esté entregando estos sándwiches, ¿no? Estos sanguchitos. Pero igualmente decimos, están regalando choripán. De hecho, si nosotros saliéramos al patio y nos damos cuenta de que es una sola persona la que está entregando estos pancitos con chorizo, sería muy raro que le dijéramos al que nos vino a dar el aviso, oye, me mentiste, no están regalando choripanes. Hay una sola persona regalando choripanes. Sería raro, sería muy propio, ¿no? Porque parece que eso no es el centro de lo que estamos diciendo acá. Fíjense que en este caso no se trata de un desconocimiento por parte de quien lo dice. Claramente quien lo dice presenció el acto, entonces sabe si hay una sola persona más regalando. Tampoco probablemente quieran generar misterio, porque da lo mismo, ¿no? Lo importante es que están regalando choripanes, ¿no? Ah, vamos a comer, están regalando. Entonces no es lo mismo que el caso de te vinieron a buscar. ¿Por qué en este caso alguien podría decir en el patio están regalando choripanes en vez de decir, por ejemplo, en el patio, no sé, el rector está regalando choripanes, o el decano, no sé, o un compañero? ¿Por qué diría en el patio están regalando choripanes? ¿Cuál sería acá la...? Exacto, nos lo dice muy bien Magali en el chat, ¿no? Porque no es importante quién lo haga, sino el hecho. Están regalando choripanes. ¡Ah! Salimos todos algo. Bueno, perdón por eran choripanes veganos, ¿eh? Para que nos identifique a todos. Claro, entonces, lo importante, como dicen los botánicos, lo importante es el hecho. Claro. Lo importante es el hecho, no la persona que no es de relevancia en este caso, ¿no? Fíjense que en estos tres casos coincide entonces que la persona o bien es desconocida, o queremos hacerla desconocida, o simplemente no nos importa. Es como una especie de identidad ausente de esa persona.
El castellano, justamente, y otras lenguas hacen lo mismo, usan esta estrategia de conjugar el verbo en tercera persona del plural. Siempre, fíjense, están tocando, vinieron, están regalando choripanes, justamente como una estrategia para ocultar la identidad del tocador, del venidor o del regalador. Eso es del primer argumento. Del argumento que típicamente sería el sujeto. El argumento que típicamente privilegiaríamos. Y la estrategia entonces es poner el verbo, conjugar el verbo en tercera persona del plural. De esa forma generamos esa idea del desconocimiento. De hecho, por eso a este sujeto, entre comillas de nuevo, se le llama un sujeto indeterminado. La clave de un sujeto indeterminado es que todas estas son verdaderas, todas estas expresiones son verdaderas, aunque nosotros después nos demos cuenta de que el tocador, por ejemplo, o el venidor, o el regalador, sean una sola persona, a pesar de que nos demos cuenta de que sea singular el sujeto, o el posible sujeto, la entidad que está haciendo esto, igualmente estas oraciones son verdaderas. Están tocando a la puerta, te vienen a buscar, en el patio están regalando choripán. Esto es una estrategia muy típica. Fíjense, por ejemplo, en esta otra noticia también tomada del diario, en este caso un diario un poco más antiguo. Este famoso cuadro de Andy Warhol, ¿no? Que iban a subastar. El titular fue: subasta en el cuadro 4 Marilyns en $36 millones. Claro, ahí lo importante de nuevo es destacar el hecho, qué es lo que pasó. Sería raro decir como, no sé, la casa de subastas tal o tal millonario. Claro, en ese sería importante si es que quisiéramos poner de relevancia a quién lo hizo. Pero acá lo más interesante parece ser es el hecho de que se subastó, que quizás también por la cantidad en que fue vendido. Tiene razón Ignacia, ¿no? 4 Marilyns suena poco sofisticado. Es verdad. Lo importante es el hecho, nuevamente, ¿no? Y por eso este tipo de sujeto aparece mucho en titulares de noticias, en titulares de prensa. Justamente por esto, ¿no? Porque lo importante es establecer qué pasó y no tantas veces quién lo hizo. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿O clarito? Súper. Pasemos a un tercer tipo de estos tipos de sujetos, entrecomillados de nuevo, ya que no corresponden a nuestra definición real de sujeto. Este es el que tradicionalmente se ha conocido como el sujeto tácito. Por ejemplo, fíjense en este caso, también tomado de la prensa hace algunos días. Profe, perdona que lo interrumpa, pero hay un comentario en el chat. Perdón, Carlos, sí, tienes toda la razón. En el inglés se usa una estrategia muy parecida, ¿no? A la impersonalización, digo, a la indeterminación en tercera persona, pero dado que en inglés no es posible no poner el sujeto como un constituyente, de hecho es una lengua que siempre tiene el sujeto como un constituyente específico, claro, en ese caso lo que se hace es poner el pronombre que corresponde a un ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? They say, perdón, si cualquier cosa, ¿no? Dicen que viviremos para siempre, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí no necesariamente ese they hace alusión a varias personas, sino que perfectamente pueden hacer alusión a la creencia de una persona y expresarlo de esta manera, ¿no? No, pues we will wreck you, no, pues sería de primera persona plural. Este es un they, ¿no? Y que puede equilibrar también a esta estrategia de como de dejar indeterminado a una entidad. Pero claro, a diferencia de lo que pasa en inglés, en que igualmente se expresa con un sujeto, a pesar de que ese sujeto no corresponda necesariamente a la identidad y también puede ser uno, en castellano no es necesario expresar un sujeto como un constituyente específico y basta con poner el verbo en forma de tercera persona, singular. Perdón, plural. Bien. Sujeto tácito. Fíjense en este caso que les propongo acá. También a propósito de estos comentarios políticos que han salido estos días. Rabinet anuncia que votará por Kast, igual que Juan Pablo. Pobre Juan Pablo. Rabinet anuncia que votará por Kast y dice que la DC ha perdido todo liderazgo. Es la cola del tren de la izquierda. Creo que llamarles la atención sobre esta frase, ¿no? Sobre esta oración. Ha perdido
todo liderazgo. O incluso la segunda oración que aquí aparecía. Es la cola del tren de la izquierda. Esas fueron las frases de este político, ¿no? Rabinet. Mi pregunta, ¿quién es el que ha perdido todo liderazgo? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿Quién es la cola del tren de la izquierda? Nuevamente, aquí no se menciona realmente un sujeto. No es, porque el único constituyente que hay aparte del verbo en todo liderazgo, en ha perdido todo liderazgo, es todo liderazgo. Y esa no es. O tampoco la cola del tren de la izquierda. Tampoco es. ¿Cuál es el sujeto de estas dos oraciones? Les pongo de nuevo el texto original para que lo vean, a ver si a partir de ahí lo pueden sacar. ¿Alguien? Sí que era bastante evidente. ¿Cuál es el sujeto de ha perdido todo liderazgo? Bien, Camila, exacto. Es la DC, ¿cierto? Ese partido político. Y lo mismo para es la cola del tren de la izquierda, la DC. De hecho, si fueran naciones probablemente independientes, completamente independientes, fuera de todo contexto, tendría que haber dicho algo así como la DC ha perdido todo liderazgo o la DC es la cola del tren de la izquierda. ¿Por qué? En este titular en particular, no es necesario mencionar, lo borré, no es necesario mencionar el sujeto de ha perdido todo liderazgo o es la cola del tren de la izquierda. ¿Por qué no se dice la DC ha perdido todo liderazgo, la DC es la cola del tren de la izquierda? ¿Por qué? Exacto, ¿cierto? Como lo dice Camila. Porque yo puedo confiar en la memoria, ¿cierto?, de mi interlocutor y suponer que, dado que mencioné recién a este referente, la DC, va a ser capaz de reconstruir que estoy hablando de esa entidad en ha perdido todo liderazgo y es la cola del tren de la izquierda. Este es el caso entonces del sujeto tácito. Se trata de un sujeto que no se menciona porque el hablante, el que construye la oración, eh, supone que el interlocutor va a ser capaz de reconstruir. ¿A quién se refiere? Porque está presente en el contexto, está presente en el discurso anterior. Típicamente anterior, ¿no? Puede estar, quizás puede estar después, pero es un poco más raro. Y cuando hacemos esto genera también una consecuencia discursiva, ¿no? Y hace que las oraciones que aparecen aquí, ha perdido todo liderazgo, es la cola del tren de la izquierda, aparezcan también más cohesionadas. Porque, como para saber cuál es el sujeto del que estoy hablando, se requiere ir a una oración anterior, eso hace entonces que el texto entero aparezca justamente mucho más cohesivo. De hecho, esta se plantea en estudios del discurso como una estrategia de cohesión del discurso. No mencionar un sujeto, deja un sujeto tácito, porque se supone que el interlocutor va a ser capaz de reconstruirlo porque fue mencionado antes en el texto. ¿Bien? Entonces, el sujeto tácito consiste en una estrategia en la que no se menciona al sujeto porque se confía en que el interlocutor va a ser capaz de proponerlo, de inferirlo, ¿no? A partir del contexto anterior. Una cosa interesante, y que de hecho, creo, si mal no recuerdo, no está tan presente acá, es que no necesariamente la información que se recupere o se proponga como sujeto, entre comillas, tácito, tiene que necesariamente haber sido sujeto también antes. Digo, en el contexto anterior, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la expresión, supongan este breve texto que les copio acá. Perdón, aquí abajito.
Ayer vimos el partido de Chile. Estuvo muy bueno. Fíjense que la primera oración no tiene como sujeto el partido de Chile, sino que acá el sujeto, de hecho, es un sujeto desinencial, ¿no? Sería un nosotros, ¿cierto? Que no se menciona porque está, ya lo sabemos, ¿no? Presente en el morfema de persona del verbo y basta con eso, sería el sujeto desinencial. Pero ¿cuál es el sujeto de estuvo muy bueno? De esta segunda oración, de este texto. Claramente es el partido de Chile. De hecho, si fuera una oración independiente, tendría que probablemente haberlo mencionado. Este es un caso, ¿no? Entonces, en que el sujeto del partido de Chile corresponde a un sujeto tácito, no se menciona porque se puede reconstruir, pero esa referencia no corresponde al sujeto de la oración anterior. Entonces, da lo mismo en qué función aparezca la información que yo propongo como sujeto tácito acá. Puede ser haber sido sujeto, puede ser cualquier otro constituyente. No necesita que sea el sujeto para yo reconstruirlo como sujeto acá. A eso me refiero. ¿Bien? Hasta ahí, ¿alguna duda? No, vamos como avión, clarísimo, ¿no? Y nos queda el último caso, el último de los casos de estos sujetos entrecomillados, ¿no? Que en realidad corresponden más bien a estrategias o discursivas o pragmáticas de la lengua, del castellano en este caso en particular, en que no se menciona al sujeto por algunas de estas razones que hemos venido viendo. El último de los casos es probablemente el más gramatical de todos. Es el llamado del sujeto impersonal. Y este corresponde a casos en que no se menciona un sujeto porque no puede haber sujeto. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando la noción de valencia y decíamos que había algunos verbos que tenían valencia cero? Es decir, que no tenían argumentos. ¿Se acuerdan que vimos algún ejemplo así? ¿A qué caso me refiero? ¿Qué caso pueden recordar ustedes de esos verbos de valencias? Magali no lo recuerda en el chat, ¿cierto? Como llover, ¿cierto? De hecho, cuando conjugamos el verbo llover, es siempre algo así como llovió, o está lloviendo, o va a llover, ¿cierto? Y sería rarísimo postular un sujeto, ¿no? Como, no sé, él llovió, alguien está lloviendo, ¿cierto? Eso va a llover. Incluso aunque puede ser racionalmente entendido, decir algo así como la nube va a llover, a pesar de que tiene sentido, no es gramatical. O el cielo, ¿no? El cielo está lloviendo. De hecho, eso tiene todo el sentido del mundo, pero no se puede decir. O se puede decir, no podemos decir lo que queramos, ¿cierto? Pero es raro en el discurso normal, en el habla habitual. Sería posible quizás en poema, pero es raro en el habla cotidiana, ¿cierto? En todos estos casos solamente puede aparecer el verbo. No hay ningún argumento, en realidad, que yo pueda privilegiar para que aparezca como el sujeto de estas oraciones. Y eso es justamente porque en la estructura argumental, en la valencia de un verbo como llover, no hay ningún argumento, porque tiene valencia cero. En estos casos, entonces, no hay un sujeto, de hecho, y se le ha llamado tradicionalmente un sujeto impersonal, aunque es un nombre bastante impropio, ¿no? La idea es más bien que la oración es impersonal, no hay una referencia a ninguna persona, por eso impersonal, y por lo tanto tampoco hay un sujeto, ¿no? Que habitualmente se le ha llamado a este un sujeto impersonal también. Sujeto de nuevo, entre comillas, ¿no? Bueno, corresponden entonces estas oraciones impersonales o con sujeto impersonal, sobre todo a estos verbos que hablan de fenómenos atmosféricos, ¿no? Como llover, nevar, ¿cierto? Nieva poco en Chile, por ejemplo. O tembló anoche, por ejemplo, una pregunta, ¿cierto?
Camila me pregunta por el chat, sí. Al agregar el se al verbo llover, este adquiere valencia. No, no, no. De hecho, mira qué bonita la pregunta. Recuerden que el se era una especie de marcador que disminuía la valencia. ¿Se acuerdan? Como que le quitaba un argumento a la estructura valencial, a la estructura argumental. Como verbos como llover, nevar, temblar, no tienen argumentos, tienen valencia cero, no puedo quitarles nada. Y por lo tanto, de hecho, estos verbos son incompatibles con el se. De hecho, yo no puedo decir se tembló. ¿Cierto? Es gramatical. O se nieva poco en Chile. ¿Cierto? También es gramatical. Pero uno... ¡Ah! ¡Qué bonito lo que me dice Camila! Claro, pero uno sí puede decir la casa se llovió. Tiene toda la razón. Pero fíjate que ese verbo no es llover. El verbo es distinto, es léxicamente distinto. Es parecido, ¿no? Pero el verbo llover y el verbo lloverse hacen referencia a cosas distintas. Llover es que caiga agua del cielo, ¿cierto? Completamente de acuerdo, ¿no? Pero lloverse no hace referencia a un fenómeno atmosférico. ¿Qué es lloverse? ¿Qué significa, por ejemplo, la casa se llovió? Eso, exactamente, Camila, que se mojó por dentro, en efecto, ¿no? Que había una gotera y empezó a traspasar el agua. Fíjense, de hecho, que no es necesario que llueva para que la casa se llueva. Perfectamente puede haber habido agua acumulada en el techo, por ejemplo, y un día de sol, el techo se dio y la casa se llovió, aunque ese día haya estado completamente soleado. Eso nos muestra que el verbo llover y el verbo lloverse, a pesar de que tienen, por supuesto, algún tipo de relación histórica, no son el mismo verbo. Así que no se trata exactamente de eso. De hecho, el verbo lloverse sí tiene estructura argumental de uno, ¿no? Necesariamente siempre tiene algo que se llueva. Si no, uno no puede conceptualizar la idea de lloverse. Eso es un caso muy bonito. Pero todos los otros verbos atmosféricos, ¿cierto? Llover, temblar, no sé, nortear, ¿no? Como por ejemplo, cuando sopla el viento norte, está norteando. Todos son completamente impersonales, ¿no? No pueden proponerse ningún sujeto para ellas porque de hecho tienen valencia cero y no hay ningún sujeto en que se pueda privilegiar, no hay ningún argumento que se pueda privilegiar como el sujeto. La marca acá de la impersonalidad es una parecida a lo que nos pasaba en el sujeto indeterminado. Acá los verbos que yo marco como impersonales siempre están conjugados en tercera persona del singular. Fíjense, llovió, tercera persona del singular. Y de hecho es imposible conjugarla en otra persona. Yo vi, lloviste, salvo en usos poéticos o cosas así, no son posibles. Estoy lloviendo, no. Estás lloviendo, está lloviendo. Tercera persona del singular. Incluso la tercera persona del plural es muy raro. Van a llover. También es agramatical. Siempre va a llover. O nieva poco en Chile, nunca nevé poco en Chile. Es rarísimo. Eso solamente lo podría decir, no sé, Juanito Escarcha, ¿no? Jack Frost. O estos bonitos de las navidades, ¿no? que generan tormentas o cosas así, ¿no? O temblé anoche. Bueno, eso sí podría ser, ¿no? Pero ahí claramente no sería para un fenómeno atmosférico, sería el que una persona tiembla, ¿no? Pero el temblar como fenómeno atmosférico siempre en tercera persona del singular. Así que esta es la marca de la impersonalidad. Los verbos que, por ejemplo, los verbos que hablan de fenómenos meteorológicos, se presentan siempre en tercera persona del singular y eso nos muestra que no tienen ningún argumento semántico que se pueda privilegiar y entonces hay ausencia de sujeto. ¿Bien? Ya, chicos, vamos a dejarlos aquí por hoy. En la próxima clase, nuestra última clase, la del lunes, vamos a ver un detallito más de estos impersonales que nos quedó pendiente y vamos a hacer algunos ejercicios para dejarnos ya todo listo para nuestra prueba, nuestra última prueba. Ya. Que tengan lindo fin de semana. Desde ya los echo de menos. Cuídense mucho. Chao, Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Como siempre. Chao.